Probablemente a todo el mundo le ha pasado que se ha enterado de algún secreto familiar. Secretos de familia y le impactó. Pero en mi caso, arruinó mi vida. Arruinó mi vida. Pero no niego que mis acciones también fueron horribles y cedí a las tentaciones con el padre de mi marido. Pero lo que pasó entre mi marido y mi madre y mi hermana ha dejado una marca en mi vida para siempre. Cuando oí por primera vez el murmullo en el viejo pasillo de nuestra casa, pensé que era solo el viento. Pero en cuanto me di cuenta de que no era solo el viento jugando, los sonidos que salían de las paredes eran como gemidos apagados. Gemidos, como si alguien escondiera secretos detrás de ellas. Y en esta casa llena de secretos y conspiraciones, no era de extrañar si descubría que detrás de una de las paredes había cierta persona, pesadilla que destruiría nuestras vidas. Pero la verdadera sorpresa me llegó la noche en que tuve mi primera mesa. Conocí a don Fernando, el padre de mi marido, en el pasillo de la planta baja. Estaba de pie junto a un cuadro de sus antepasados, con una expresión que me hizo sentir frío, un escalofrío por la espalda. Sus ojos, normalmente tranquilos e impenetrables, estaban en ese momento llenos de oscura determinación. Ya me quedé inmóvil cuando, sin apartar los ojos del lienzo, dijo: «Isabel, en esta casa cada uno paga su precio. La cuestión es si estás preparada para saber lo que te tengo reservado». Aquellas palabras me infundieron miedo, pero más que eso, presentimiento. Parecía como si algo mucho más siniestro de lo que yo hubiera podido imaginar. Era como un presagio de la tormenta que estaba a punto de caer sobre nuestra familia. Pero, ¿qué quería decir exactamente? Mekchika era generosa con leyendas y cuentos de espíritus que rondaban las casas de viejas familias. En las casas de viejas familias. Esta casa, en la ladera de una montaña, estaba llena de tales historias, que se transmitían de una familia a otra de generación en generación. Pero siempre pensé que eran cosas de los criados. Hasta que me di cuenta de que aquí ocurría algo realmente extraño. Que aquí pasaban cosas muy raras. Mi marido, Esteban, aunque era el heredero de esta gran riqueza, siempre se mantuvo alejado de los negocios de su padre. Él, como yo, estaba encerrado en una clec de oro. Pero con cada día que pasaba, empecé a darme cuenta de que detrás de este escondite rocío había algo más oscuro y peligroso. Desde que nos casamos, apenas he salido de las paredes de esta mansión. De la mansión. Estaba dispuesta de tal manera que nunca sentí la necesidad de salir al exterior. Tenía una habitación propia, llena del tipo de cosas de rocío que verías en los museos. Todo estaba diseñado para hacerme sentir como una princesa, pero en esta casa era más una prisionera que una reina. Cuando empezó a dolerme la espalda, me di cuenta de que las riquezas no podían comprarlo todo. Era un dolor que ninguna cantidad de tejidos blandos, almohadas blandas o colchones caros. Me dolía tanto que no podía encontrar un lugar donde sentarme. Y fue en ese momento cuando don Fernando me ofreció su ayuda. «No debes tener dolor, Isabel», dijo, como con un cuidado que parecía casi paternal. Pero yo no podía librarme de la sensación de que detrás de su propuesta, detrás de su oferta, me alegraba de que mi dolor desapareciera. Al pensar que mi dolor se iría, pero fue ese desafortunado masaje. El masaje que inició toda la pesadilla que estaba pasando y los secretos que más tarde desentrañó. Me dijo que había sido médico en el pasado. Sus conocimientos y habilidades eran elevados, y mucha gente buscaba su ayuda en busca de ayuda. Acepté su oferta porque tenía tanto dolor que habría confiado en el mismísimo diablo para librarme de la agonía. La primera sesión tuvo lugar en su despacho. Había un silencio ominoso.
y solo su voz tranquila lo rompió cuando me pidió que me relajara. Cuando me pidió que me relajara. Sus manos se movían con confianza y precisión, precisas, encontrando los puntos de dolor y liberando la tensión de mis músculos. Músculos. Era como magia, pero cada vez que me tocaba, sentía algo más, frío y peligroso. La amenaza velada en sus palabras, el susurro de las paredes y la sensación de que estaba al borde de algo terrible me hacían temblar. Temblor. Esta casa, así como las personas que vivían en ella, estaba llena de secretos, y empezaba a darme cuenta de que yo formaba parte de uno de ellos. De uno de ellos. Desde el momento en que don Fernando ofreció su ayuda, todo empezó a cambiar. Era la personificación de la autoridad y el poder, y su presencia en la casa, se sentía incluso cuando no estaba a la vista. Cuando no estaba a la vista. Este hombre tenía la capacidad de controlar no solo a las personas, sino también sus destinos, y me resultaba difícil imaginar que sus manos, capaces de hacer cosas crueles, pudieran ser tan hábiles en el trato. Admiré a este hombre, y sentí una atracción desconocida. Cuando se ofreció a darme un masaje, no dije que sí. Algo dentro de mí se resistía, como si estuviera advirtiéndome de las posibles consecuencias. Pero el dolor era tan fuerte que no pude resistirme por mucho tiempo. Me di cuenta de que no había que subestimar a don Fernando. La necesidad de acabar con su sufrimiento pudo más que mi miedo. Y tenía unas manos muy fuertes y macizas, y para ser sincera, a veces me imaginaba esas manos en mis pensamientos más sucios. La primera sesión tuvo lugar en su despacho, que estaba en el fondo de la casa. Al fondo de la casa. Esta habitación estaba amueblada al estilo de un antiguo interior colonial español. Enormes armarios de roble, cuadros de antiguas batallas y una mesa antigua con una silla de cuero. Parecía como si cada objeto aquí estuviera impregnado de historia, como si todos hubieran sido testigos de los terribles secretos que habían sido enterrados entre las paredes de la casa. Don Fernando me pidió que me tumbara en la camilla de masaje que había en el centro de la casa, en el centro de la habitación. La suave luz de la lámpara creaba una penumbra que hacía aún más tenso el ambiente. Actuó con seguridad, sin dejarme un momento para pensar. Sus manos eran cálidas y fuertes, y desde la primera vez que lo toqué, sentí que la tensión de mi espalda empezaba a aliviarse. Parecía saber exactamente dónde aplicar presión para aliviar el dolor. Pero había algo más en su tacto que no podía comprender. Era una sensación casi evasiva, pero dejaba una marca en mí que nunca podría borrarse. Cada vez que sus dedos se quedaban en mi piel un poco más de lo necesario, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo, un temblor mezclado con miedo y una extraña excitación. Durante los primeros días, intenté ignorar estas sensaciones, a los nervios y al cansancio. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más fuerte era esta extraña atracción entre nosotros. Podía sentir su mirada. Se hizo más intensa. Su tacto adquirió una naturaleza diferente. Ya no era solo un médico que me trataba. Era como si sus manos leyeran mis pensamientos, penetrando en los rincones más recónditos de mi alma. Pero cada noche, imaginaba que esas manos no solo penetraban en mi alma, sino también en lugares mucho más prohibidos. Y debido a estas visiones, no podía pensar en otra cosa, ni siquiera en mi marido. Ya no me atraía como hombre. Un día, cuando habíamos terminado otra sesión, Fernando de repente se acercó tanto a mí que pude sentir su aliento, sentí su aliento en mi piel. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic y me di cuenta de que era demasiado tarde para retroceder. Él se inclinó hacia mí y en sus ojos vi algo que podría confundir con una oscura pasión. Isabel, su voz sonaba tranquila pero decidida.
¿Te das cuenta de lo que está pasando entre nosotros? No supe qué contestar. Las palabras se me atascaban en la garganta y solo kibe, aunque en realidad no estaba segura de haber entendido hasta el final. En ese momento me tocó la cara. Sus dedos se posaron sobre mi mejilla, en mi mejilla, y sentí una sensación de calor pasar entre nosotros. Entre nosotros. Mi piel ardía por ese contacto y ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Y en ese momento, nuestros labios se tocaron. No podía poner en palabras lo que se sentía, algo deseable y prohibido. Al mismo tiempo, y cuando empecé a imaginar que la habitación, si mi marido entrara en la habitación en ese momento, involuntariamente, todo me ardía en el estómago. Sentía que empezaba a temblar extrañamente en sus brazos, temblando en sus brazos, pero en lugar de dejarme ir, me acercó más, como probando mi disposición para lo que estaba a punto de suceder. A suceder. Sabía que estaba mal, pero no pude resistirme. Todo en este momento se sentía prohibido, pero eso era exactamente lo que me atraía. En ese momento me olvidé de todo. Mi marido, el pasado, el futuro. Solo existía ese momento, lleno de tensión y amenaza oculta. Nos quedamos allí durante varios largos segundos antes de que él se retirara, dejándome sola con mis pensamientos y sentimientos. Me dijo que por ese día, la sesión había terminado por hoy, dejándome con una sensación de insatisfacción que quise ahogar. Cuando volví a mi habitación, no podía quitarme de encima la sensación que me había dejado su tacto. Todo en mi interior y mis pensamientos estaban confusos, y mi corazón latía tan rápido que no podía encontrar mi lugar. Sentía como si sus manos aún estuvieran entre las mías, tocándome, aunque hacía tiempo que se había ido. Me di cuenta de que estaba atrapada y que no había salida. Después de aquello, nuestras sesiones se hicieron más intensas. Ya no solo nos reuníamos para masajes, sino que jugábamos a un juego peligroso. Un juego en el que cada movimiento podía ser fatal. Venía a verme cuando la casa estaba tranquila, cuando todos los sirvientes se habían ido a sus lugares, a sus habitaciones, y nos quedamos solos en un silencio lleno de promesas y amenazas. Con promesas y amenazas. Sus peticiones eran cada vez más insistentes y mis sentimientos cada vez más confusos. Con el tiempo, empecé a notar que había cambiado. En sus ojos. Había una nueva mirada en sus ojos que me asustaba y me atraía a la vez. Y me atraía al mismo tiempo. Ya no trataba de ocultar sus intenciones. Y supe que pronto pasaría algo entre nosotros que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero a pesar de mi miedo, no podía echarme atrás. Cada encuentro entre nosotros se hacía más y más excitante y más doloroso. Estaba al borde del abismo, y cada vez se acercaba más y más. Un día intenté hablar de ello con mi marido, Esteban, para que lo detuviera porque sentía que estaba a punto de cometer un error y era difícil para mí detenerlo yo misma. Pero él estaba preocupado con sus propios asuntos y no me prestó a mí. Su indiferencia solo sirvió para aumentar mi deseo de encontrar consuelo en los brazos de don Fernando. Parecía que mi marido hacía deliberadamente la vista gorda ante lo que ocurría. O tal vez él mismo estaba implicado en algún oscuro juego del que yo aún no me había dado cuenta. No lo entendía del todo. Cada mañana me despertaba sintiéndome culpable, pero no podía parar. Mi cuerpo se sentía atraído por don Fernando como un imán. Cada vez la atracción era más fuerte. Ya me di cuenta de que estaba arriesgando todo lo que tenía, pero no podía parar. Estaba hambrienta de nuevas sensaciones. Fruta prohibida, que estaba tan cerca que casi podía tocarla. Estaba completamente poseído. Aquellas noches se convirtieron en algo más que sesiones de masaje. Eran momentos en los que me olvidaba de todo, inmerso en un mundo lleno de misterio y pasión.
Un tiempo en el que no me pertenecía a mí mismo, sino a otra persona. Esta noche empezó igual que todas las anteriores. Don Fernando vino a verme, como de costumbre, pero desde los primeros segundos. Sentí que algo había cambiado. El aire de la habitación parecía espeso. Se podía cortar con un cuchillo. Su presencia llenaba todo el espacio, desplazando cualquier otro pensamiento. Ya sentí una extraña tensión creciendo dentro de mí, como si estuviera en vísperas de algo irreversible. Entró en silencio, sin hacer ruido, como a propósito para cogerme por sorpresa. Pero yo estaba preparada para lo que iba a pasar. Iba a suceder aunque no pudiera darme cuenta hasta el final. Su mirada, gélida e intensa, se clavó en mí, como penetrándonos, y sentí que la piel de gallina recorría mi espina dorsal. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos estaban afinados a la perfección. A la perfección. Me había acostumbrado a sus coitos, pero hoy eran diferentes. Más insistentes, más decididos. Esta vez sus dedos no solo explorando mi cuerpo en busca de puntos de dolor como suelen hacer, recorrieron mi piel con tal atención que me dejaron sin aliento. Sentí que con cada movimiento de su mano, mi conexión con la realidad se volvía cada vez más frágil. Pero esta vez, su mano se deslizó por los lugares más placenteros. Sus dedos eran los mismos que en mis sueños e imaginaciones. Él lo estaba haciendo. Y no iba a parar. Me sentía como una perra que no puede mover su cuerpo y decidí dejarlo hacer. Y relajada. Ese es el tipo de masaje que apruebo, es el mejor. Ni siquiera mi marido bueno para nada podría hacerlo. Y después de ese masaje, me di cuenta de que me iba a resultar difícil volver a caminar. Pero no por el dolor de espalda, aunque mi espalda todavía me dolía un poco. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento me di cuenta de que era demasiado tarde para retroceder. Era demasiado tarde. Había algo en sus ojos que no podía descifrar. Una mezcla de pasión y determinación que me hizo estremecer, que me hizo temblar. Se acercó tanto a mí que podía sentir su aliento en mi piel. El tiempo se ralentizó, y en ese momento todo lo que ocurría a mi alrededor dejó de tener importancia. Me levanté de la cama, sin dejar de mirarle, y me acerqué. Su mano se deslizó alrededor de mi cintura, acercándome a él. En ese momento, sentí una sensación de calor pasar entre nosotros, y todos los pensamientos de lo correcto de lo que estaba a punto de suceder se evaporaron. Cuando sus labios tocaron los míos, el mundo desapareció y todo lo que quedó fue nosotros dos, absortos en este momento. En el momento. Nuestros movimientos eran rápidos pero al mismo tiempo lentos, como si estuviéramos saboreando cada momento, cada instante. No era solo una intimidad, era una inmersión en un mundo donde no había límites ni inhibiciones. Estaba completamente a su merced, y cada momento, cada segundo que pasaba en sus brazos solo intensificaba esa sensación. Cuando por fin llegó la mañana, estaba tumbada a su lado, pensando en lo que había pasado. Me di cuenta de que nuestro mundo nunca volvería a ser el mismo. Había un nuevo vínculo entre nosotros, que nunca podría romperse. No fue solo una noche. Fue un momento que cambió nuestras vidas para siempre. Los días siguientes fueron intensos. Noté que los sirvientes de la casa, en la casa comenzaron a comportarse de manera diferente. Susurraban a mis espaldas, pero sus miradas, que antes estaban llenas de respeto, ahora estaban llenas de juicio y desconcierto. Pero era Esteban quien más me cabreaba. No dijo nada, pero su desconfianza se hizo más evidente. Empezó a observar mi comportamiento, como si intentara ver qué había cambiado. Pero yo no podía decirle nada. Mientras tanto, don Fernando seguía viniendo a verme por las noches. Estos encuentros se convirtieron en algo inevitable,
algo que no podía detener, no podía parar. Cada noche era como una nueva ronda de este extraño juego en el que las apuestas eran cada vez más altas. Yo sabía que no podía durar para siempre, que tarde o temprano acabaría en desastre. Pero aunque me di cuenta de eso, no podía parar. Esas noches se convirtieron en una droga para mí. Me sumergía en ellas, olvidando todo en el mundo. Y cuanto más lejos llegaba, más me daba cuenta de que no había vuelta atrás. Había perdido completamente, había perdido el control de mi vida. Pero este nuevo mundo, lleno de inhibiciones y pasiones, me arrastraba cada vez más profundamente. Después de aquella noche, intenté durante mucho tiempo convencerme de que aún podía vivir, de vivir como lo había hecho antes. Intenté mantener la ilusión de normalidad, pero cada vez que me enfrentaba a don Fernando, en su mirada, veía en su mirada solo un recuerdo de lo que había pasado. Estos momentos, cuando nuestras miradas se cruzaban, me llenaban, con una mezcla de miedo y deseo, y me daba cuenta de que ahora estábamos unidos, inseparables. Pensé que podría ocultar la verdad, que podría fingir, como había como antes. Pero la casa, esta vasta y sombría mansión, traición, respiraba secretos y me di cuenta de que uno de ellos saldría a la superficie. Y tenía razón. Una mañana, cuando estaba solo, decidí dar un paseo por la casa. Para distraerme de mis pensamientos, vagué por los pasillos a los que me había acostumbrado. Me encontré con una puerta en la que nunca había reparado. Estaba entreabierta, y dentro estaba oscuro, dentro de mí. Sentí una extraña sensación de inquietud, pero la curiosidad me dominó y decidí entrar. La habitación resultó ser un viejo almacén, apilado con polvorientos cajones y viejas cómodas. Aquí todo respiraba a tiempo, y nada en la habitación parecía haber cambiado en décadas. Empecé a rebuscar en el contenido de los arcones, sacando papeles viejos y fotografías. Viejos papeles y fotografías, cuando me topé con un andrajoso, una caja de aspecto raído. No tenía nada escrito, pero era como si me llamara. La abrí y su contenido hizo que mi corazón se detuviera. Dentro había viejas cartas y fotografías, amarillentas por el tiempo. En una de ellas reconocí a mi madre, Angélica. Estaba junto a don Fernando, con su brazo alrededor de su cintura. En la cintura, y sus sonrisas estaban llenas de ternura y algo más. Me temblaban las manos y empecé a repasar las cartas que había en la caja. Estaban dirigidas a mi madre, y cada palabra de ellas estaba impregnada de amor y pasión. Don Fernando, el hombre que ahora formaba parte de mi vida, fue una vez amante de mi madre. Este hecho dio un vuelco a toda mi percepción de la realidad. No podía creer que mi propia madre estuviera involucrada en una historia tan oscura historia. Cada carta que leía hacía que mi cabeza diera más y más vueltas. Más y más. Parecía que todas mis ideas previas del pasado, de mi familia, se desmoronaban como un castillo de naipes. Ya quería gritar, dejar salir todas las emociones que bullían en mi interior. Pero en vez de eso, me hundí de rodillas, sintiendo el frío sudor que corría por mi frente. No sabía qué hacer a continuación. Todo dentro de mí gritaba que tenía que contárselo a Esteban, compartir con él este terrible descubrimiento. Pero me di cuenta de que la verdad no solo me destruiría a mí, no solo a mí, sino también a él. Tomé algunas cartas y fotografías, sabiendo que podían ser la clave para desentrañar los misterios que rodeaban a nuestra familia. Y fui a la habitación de Esteban. Sabía que mi conversación con Esteban lo cambiaría todo. La pesadez de la confesión que tenía que compartir con él me pesaba como una piedra enorme. Pero no podía guardarla. Ya no podía guardarla dentro de mí. Cuando entré en su despacho, parecía igual de cansado como los días anteriores, pero sus ojos se iluminaron con interés cuando me vio. Me acerqué lentamente, sintiendo
Cada movimiento que hacía era tenso en el aire. Ya puso las cartas y las fotografías sobre la mesa delante de él, tratando de evitar mirarle a los ojos. Su rostro palideció cuando empezó a leer. Pude ver cómo le temblaba la mano al pasar las páginas, estudiando lo que había escrito. Pasando las páginas, estudiando lo que yo había traído. Cuando por fin levantó la vista, había algo en sus ojos que yo no veía, una mezcla de horror y comprensión. Lentamente dejó las cartas a un lado, como si temiera que se quemaran bajo sus dedos. Isabel. Su voz era tranquila pero llena de tensión interior. Tensión interior. ¿Te das cuenta de lo que significa? Me pregunté en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Lo único que podía hacer era esperar su reacción. Sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, y el aire de la habitación se sentía pesado, como una niebla espesa. Esteban se levantó, rodeó la mesa y se acercó a mí. Su rostro estaba tenso y sus ojos estaban llenos de emoción, que él trataba de ocultar. Se pasó la mano por el pelo como si intentara calmarse, tratando de calmarse, pero pude ver que algo crecía en él, oscuro. Yo... empezó, pero luego dejó de hablar, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas. Isabel, hay algo que tengo que decirte. Me tensé, esperando lo peor. Su tono, su actitud, todo, que estaba a punto de revelarme algo terrible. Mis dedos se cerraron inconscientemente en nudillos e intenté prepararme para lo que estaba a punto de suceder. No es solo tu madre, dijo finalmente, con la voz llena de dolor y amargura. Llena de dolor y amargura. Yo también tenía una relación con ella. Aquellas palabras me golpearon como un rayo. Se me apretó el corazón y por un momento perdí la capacidad de respirar. En mi interior, todo se congeló. No podía creer que esto fuera realmente, que esto estuviera pasando de verdad. Mi cuerpo se sentía irreal, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. De la que no podía despertar. ¿Qué has dicho? Susurré, sin dar crédito a lo que oía. Exactamente lo que oíste, respondió fríamente Esteban, dándome la espalda y retrocediendo un paso. Su rostro era pétrea, pero pude ver que detrás de esa máscara había algo mucho más profundo. Algo mucho más profundo. Me confesó que, al principio de nuestra relación, había tenido una aventura con mi madre. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Podía sentir el suelo y no había nada que pudiera hacer al respecto. Todo lo que sabía, todo lo que pensaba que era real, era ahora una horrible pesadilla. Mi marido, el hombre que una vez había amado, estaba envuelto en la misma oscuridad como su padre. No podía entender qué debía hacer con ese conocimiento. Con este conocimiento. Esteban me miró, sus ojos llenos de miedo. Sabía que había dicho demasiado, pero ya no había vuelta atrás. Lo vi, su rostro lleno de desesperación. Por favor, Isabel, dijo finalmente con voz casi suplicante. Casi suplicante. Debes guardar silencio. Si mi padre se entera, si se da cuenta de que los dos... Se le cortó la voz y se cayó, incapaz de terminar la frase. Nos va a llevar a los dos a la calle. Lo perderemos todo. Y si no me perdonas por lo que he hecho con tu madre, tendrás que irte de esta casa. Estas palabras me confundieron. Me di cuenta de que si don Fernando se enteraba de la verdad, todo se vendría abajo. Nuestro matrimonio, nuestro futuro, nuestra vida, todo se destruiría. Me di cuenta de que Esteban y yo estábamos aún más unidos que antes. Pero era como si tuviéramos un vínculo que nos impedía ser libres. Ser libres. No puedo seguir viviendo así, susurré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo sé, contestó Esteban en voz baja, con la voz llena de dolor. Pero no tenemos elección. Si queremos sobrevivir, debes guardar silencio. Debemos mantener esto secreto.
por nuestros dos scares. Después de todo lo que pasó entre Esteban y yo, pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. La vida en esta casa, como una maldición, continuó presentando más y más desafíos. Nuestro tenso silencio se hizo aún más opresivo, como si cada pared de esta casa conociera nuestros secretos e intentara descubrirlos. Nosotros seguimos con nuestras vidas fingiendo que todo iba bien, pero yo sentía que nuestro matrimonio comenzaba lento pero seguro. Mi hermana, Carmela, era una de las pocas personas que visitaba esta casa. Venía a menudo a pasar tiempo conmigo, y su presencia era un escape, una forma de olvidarme de mis problemas. De olvidar mis problemas por un tiempo. Pero el día que vino a verme con una terrible confesión. Todo cambió. Noté que Carmela parecía agitada cuando entró en mi habitación. Sus manos jugueteaban nerviosas con el dobladillo de su vestido y sus ojos constantemente de un lado a otro, incapaz de encontrar algo que hacer. «No era la visita habitual, Isabel», comenzó, y supe de inmediato que algo terrible estaba a punto de suceder. Su voz temblaba y su rostro estaba pálida. «Necesito hablar contigo. Es importante». Dentro de mí todo se enfrió. Sentí que las palmas de mis manos estaban húmedas de sudor y mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz delataba mi ansiedad. Carmela se acercó y se sentó a mi lado en la cama. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me di cuenta de que estaba a punto de decir algo que lo cambiaría todo. Me cogió la mano y la sentí. Estaba temblando. «Ya estoy embarazada», dijo, y mis pensamientos empezaron inmediatamente a confusos. «Con Esteban». Las palabras surgieron de la nada. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante tal confesión. En mi cabeza millones de pensamientos, pero ninguno de ellos podía ayudarme a comprender, a dar sentido a lo que acababa de oír. «¿Qué?», susurré, incapaz de creer lo que oía. No podía ser la verdad. No era más que otra pesadilla de la que estaba a punto de despertar. De la que estoy a punto de despertar. «Lo sé, es horrible». Carmela empezó a llorar, su voz temblando de desesperación. «Pero sucedió. Nosotros estuvimos juntos unas cuantas veces. Y ahora no sé qué hacer. Mis entrañas están apretadas. Mi corazón se siente como si hubiera sido atravesado por un frío glacial. Mi corazón». Una imagen comenzó a formarse en mi cabeza y me di cuenta que todos mis peores temores se habían hecho realidad. Carmela, mi propia hermana, estaba embarazada de mi marido. Fue un golpe del que no sabía cómo recuperarme. Y ya estaba completamente segura de que odiaba a mi marido. Lo odiaba. Más que a nadie me había hecho demasiado daño y no iba a perdonar a ese cabrón. Pero no puedo irme. Voy a tener que fingir que todo está bien, solo para poder vivir en un buen hogar. Soy joven y no sé cómo ganar mucho dinero. Pero la conversación con mi hermana continuó. ¿Por qué Coke pudo pasar esto? Mis palabras sonaban amortiguadas. Estaba en estado de shock y no encontraba fuerzas para enfadarme o gritar. «Ha sido un accidente». Carmela trató de explicarme, pero yo sentía que no podía creer lo que estaba diciendo. Habíamos estado juntos unas cuantas veces, y todo sucedió tan rápido. Ni siquiera me di cuenta de cómo sucedió. «Por favor, Isabel, perdóname». Sus palabras eran afilados cuchillos clavándose en mi alma. Ya quería gritar, golpear, destruir todo lo que me rodeaba, pero no podía. Estaba demasiado conmocionado para hacer nada. En lugar de eso, me quedé sentada a su lado, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «¿Qué quieres de mí?», pregunté finalmente, incapaz de hacer frente a mis emociones. «¿Qué quieres que haga?».
Quiero que lo dejes ir, dijo Carmela suavemente, con su voz llena de culpa. Su voz llena de culpa. Quiero que esté conmigo. Quiero que con nuestro bebé. Podemos ser una familia. Esas palabras fueron el golpe final. No podía creer que me pidiera que hiciera esto. ¿Dejar ir a Esteban? ¿Dejarle? ¿Dejar que la dejara? Parecía imposible. Mi conciencia se negaba a aceptar la realidad. No puedo, susurré, sintiendo que todo dentro de mí rompiéndose. No puedo dejar que se vaya. En ese momento, me di cuenta de que la única forma de mantener cualquier apariencia de normalidad era ofrecerle un trato. Un trato. Un trato que ninguna otra hermana normal, una hermana normal. Te daré el dinero, dije, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Te daré todo lo que quieras. A cambio, tú renuncias al bebé y te vas. Lo crearé como si fuera mío. Nunca lo volverás a ver. Estas palabras, dichas por mí con desesperación, resonaron en el aire como una maldición. Carmela se quedó paralizada, con los ojos abiertos de asombro, conmoción. No se esperaba una proposición así y yo tampoco. No esperaba decirlo en voz alta. ¿Lo dices en serio? Su voz estaba llena de incredulidad. Sí, asentí, con una determinación cada vez más firme. Es la única manera. Te marchas y nadie sabrá nunca la verdad. La verdad. Puedes empezar una nueva vida en otra parte. Carmela permaneció largo rato en silencio, meditando mis palabras. Su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La vi. De acuerdo, dijo con voz apenas audible. Ya de acuerdo. Así que hicimos un pacto oscuro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nuestras vidas para siempre. Sabía que esa decisión me perseguiría por el resto de mi vida. De mi vida. Pero en ese momento no podía hacer otra cosa. Era lo único que podía evitar que mi mundo fuera completamente destrucción. Cada día después de eso se convirtió en un tormento. Podía sentir que todo dentro de mí se desmoronaba lentamente. Mi corazón, mi alma, todo se resquebrajaba bajo el peso de la mentira en la que me vi obligada a vivir. Me obligaban a vivir. Sabía que tarde o temprano este conocimiento me destruiría, pero no podía cambiarlo. Ya había hecho mi elección. La vida en nuestra casa se había convertido en una pesadilla silenciosa en la que yo era el único testigo. Era el único testigo de lo que estaba ocurriendo. Carmela, mi hermana pequeña, se debilitaba cada día más. Su cuerpo se rendía poco a poco bajo el peso del embarazo. Su rostro, antes lleno de vida, palidecía, como si le estuvieran drenando las últimas gotas de energía. Podía ver que estaba sufriendo, sufrimiento, pero no podía hacer nada para ayudarla. Los dos estábamos atrapados en una prisión de nuestra propia creación. Pasaba todos los días a su lado, intentando ocultar mis propios miedos y dudas. Pero su estado empeoraba. Cada vez me costaba más verla morir. Ante mis ojos. Sabía que no podía ponerse de parto, pero seguía esperando un milagro. Seguía esperando un milagro que no podía ocurrir. Todas las cosas, todos nuestros actos, todos nuestros tratos con la oscuridad empezaron a dar fruto. Y eran amargos. Cuando comenzó el parto, la casa se llenó de una tensión que nunca había experimentado, que nunca había sentido. Podía sentir el miedo en cada célula de mi cuerpo. Los sirvientes se alborotaban, pero todo lo que veía en sus ojos era desconcierto y ansiedad. Nadie hablaba en voz alta, que todos esperaban lo peor. Ya estuve allí con Carmela mientras luchaba por la vida del niño que debía darme, y por la suya propia. Por la suya. El parto fue insoportable. Parecía una eternidad. Carmela hizo todo lo que pudo para asegurarse, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Ya podía ver su fuerza desvaneciéndose, su respiración cada vez más superficial. Su cara estaba adolorida. El sudor goteaba por su frente, y yo solo podía sostener su mano, sintiendo su perdiendo el control.
Cuando todo terminó y por fin nació el bebé, me di cuenta de que Carmela ya no estaba con nosotros. Sus ojos se cerraron para siempre y se había ido, dejándome con la que iba a ser para ser su continuación. Dentro de mí, alegría y pena, culpa y alivio, culpa y alivio. Tomé al bebé en mis brazos, sintiendo lágrimas corriendo por mis mejillas. Estaba sano, y eso era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Ahora debía cuidar de él, como si fuera mi propio hijo como habíamos acordado. Pero en lugar de alivio, sentí un vacío creciente, un vacío. Este trato que había hecho con mi propia hermana, con mi hermana, ahora parecía aún más monstruoso. Yo sabía que ya no podía volver atrás, y esta comprensión era dolorosa, agonizante. Esteban estaba cada día más distante. Lleno de amor y ternura, se volvió raro y frío. Lo vi encerrarse en sí mismo. Su alma parecía desaparecer de esta casa. Cada vez pasaba cada vez menos tiempo con el niño que formaba parte de nuestro trato, y cada vez más tiempo lejos de nosotros, inmerso en sus propios asuntos y sus propios secretos. Sentí que crecía un abismo entre nosotros, un abismo que no se podía salvar. Nuestra relación se desmoronaba ante mis ojos, y me di cuenta de que nada podría volver a encarrilarla, volver a ser como antes. Cada vez que sostenía al bebé en mis brazos, podía sentir que la fría alienación de Esteban se hacía más fuerte. Su presencia en la casa era fantasmal, y yo sabía que él ya no quería ser parte de esta familia. Mi corazón se rompió de dolor cuando me di cuenta de que no solo había perdido a mi hermana, sino también a mi marido. Se alejaba cada vez más. No podía aferrarme a él. Todos nuestros errores, todos nuestros secretos, que habíamos mantenido ocultos durante tanto tiempo, comenzaron a destruirnos de adentro hacia afuera. Me quedé sola en esta enorme casa, con un niño que era un recordatorio de todos nuestros pecados. Tras la muerte de Carmela, algo se rompió en Esteban. Al principio fueron pequeñas cosas. Empezó a venir a casa menos a menudo. Evitaba el contacto directo conmigo y con el niño. Se quedaba en su oficina cada vez más a menudo, o viajaba fuera o viajaba por negocios, que empezaron a quitarle cada vez más tiempo. Pero yo, intentando mantener los últimos vestigios de normalidad, me aferré a la ilusión de que era solo temporal, que pasaría y podríamos volver a lo que teníamos. Pero la realidad era mucho más dura. Cada día en esta casa se hacía más y más difícil. Ya podía sentir las paredes presionándome. El aire se estaba volviendo sofocantemente pesado. Uno de esos días, cuando Esteban volvió a pasar la noche fuera, me di cuenta de que ya no podía engañarme a mí misma. Su ausencia se había convertido en la norma, y mi presencia en su vida era más bien una carga. Me di cuenta de que ya no nos veía como una familia que cada vez que estaba fuera de casa, se alejaba más y más de nosotros hasta que desapareció por completo. Vivíamos como dos fantasmas en la misma casa, cada día intentando fingir que no era así. Yo seguía cuidando del niño, cumpliendo mi papel de madre, pero cada día sentía que perdía terreno. Llegó un momento en que no pude seguir ignorando la verdad. Esteban, tras regresar a casa después de una de sus largas, trajo consigo algo nuevo que noté de inmediato. Era determinación. Sus ojos ya no me evitaban, pero en ellos vi algo más en ellos. Una vacía determinación de acabar con todo. Era inevitable, y me di cuenta, aunque no estaba preparada. Esta conversación tenía que ocurrir. Desde el momento en que Kask confesó que ya no me amaba, mi mundo se había derrumbado completamente a mi alrededor. Las palabras que dijo fueron como flechas heladas penetrando en mi corazón. Mi corazón. Sabía que su confesión no eran solo palabras, sino una sentencia.
sino un juicio que significaba el fin de todo lo que habíamos tenido. Y me di cuenta de que en un segundo ya no me necesitaría. Sola con un niño y un bolso vacío. Y cuando lo imaginé, el terror se apoderó de mi cuerpo. Esta verdad era cruel, pero no podía escapar de ella. Ya me di cuenta de que para él yo era solo un obstáculo para una nueva vida. Una vida que él quería empezar. Quería deshacerse del pasado, de todo lo que lo ataba a esta casa, incluyéndome a mí y al bebé. El bebé y yo. Pero no podía dejar al niño que había prometido criar. Prometí criarlo como propio. Este niño se convirtió para mí en el sentido de la vida, a pesar de todo lo que había pasado, y no podía dejarlo. Pero me di cuenta de que no tenía elección. Esteban estaba lleno y su deseo era tan fuerte que haría cualquier cosa para liberarse de mí y de esas obligaciones que lo ataban a esta familia. Podía ver en sus ojos que estaba dispuesto a echarme de casa si no me iba. Al darme cuenta de lo trágico de la situación, tomé una decisión. Ya sabía que lo mejor para el bebé era quedarse en esta casa, donde podría crecer seguro y feliz. Estaba dispuesta a sacrificarme por su futuro. Mi mundo se estaba desmoronando, pero tenía que salvar una cosa, y era darle a mi hijo una oportunidad de tener una vida normal. Recogí mis cosas en silencio, sintiendo que esto no me estaba pasando a mí. No a mí, como si estuviera observando desde la barrera. Ya salí de la casa que una vez había sido mi mundo, dándome cuenta de que era el final. No podía llevarme al bebé. Tenía que quedarse con Esteban, aunque no quisiera. Ya esperaba que aún pudiera encontrar la fuerza para amar, aunque su amor por mí hubiera muerto hacía tiempo. Al salir de esa casa, sentí todo dentro de mí. Las ilusiones a las que me había aferrado durante tanto tiempo, por fin habían desaparecido. Me enfrentaba a lo desconocido. Lo único que podía hacer era dejarme llevar. Dejar ir Esteban, dejar ir mi vida pasada e ir a ninguna parte, darle a él y al bebé la oportunidad de un nuevo comienzo. Pasaron los años, y el tiempo, así parecía, debía curar las heridas que había sufrido cuando dejé esa casa. Pero nada podía apagar las llamas del dolor y la ira que seguían ardiendo en mí. Intenté olvidar, intenté empezar una nueva vida, pero cada vez que cerraba los ojos, me encontraba con una imagen de aquella casa, del hombre que una vez había amado, del niño. El niño que dejé atrás. Viví con esos fantasmas. Cada día era otro círculo del infierno. Mi soledad, mi aislamiento del pasado me parecían la única salida. Pero un día el destino volvió a perseguirme. De sí mismo. Me enteré por casualidad, a través de un viejo conocido, de una terrible noticia que me dejó helado. Esteban estaba prometido con mi madre, y huyeron para empezar una nueva vida en secreto. Me dio vértigo de esta revelación. Sentí como si retrocediera en el tiempo, al pasado, donde todo ardía de nuevo en una llama brillante, de traición y dolor. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre, la mujer que se suponía que era mi modelo a seguir, ahora estaba involucrada con mi exmarido. Se convirtieron en lo que había destruido mi mundo, y ahora parecían haber encontrado su propia felicidad en las ruinas de mi vida. Esa era la última gota en el cubo de mi paciencia. La ira que se había estado acumulando en mí todos estos años salió, con una fuerza increíble. No podía dejar que se libraran de ser castigados por lo que habían hecho. Jugaron con mi vida, arruinaron mi futuro, ¿y ahora han decidido unirse para continuar su juego? No, era inaceptable. Tenía que actuar. Tenía que encontrar una manera de recuperar al menos un mínimo de justicia. Decidí usar todo lo que sabía para golpearlos, a ellos. Empecé a reunir todas las pruebas que pude de su relación secreta. Revisé viejas cartas, fotografías, busqué a través de ellas.
en busca de pistas que confirmaran mis sospechas. Ya sabía que necesitaba algo sólido para que don Fernando llamara la atención. Él era quien decidía el destino de esta casa, y estaba seguro de que no lo ignoraría si supiera la verdad. Con cada prueba que encontraba, podía sentir la determinación, crecía mi determinación. Era como poner las piezas de un rompecabezas que, al unirse, destruiría su mundo. Ya. Me sentí tanto el vengador como la víctima. Por fin tenía la oportunidad de hacer justicia. Cuando todas las pruebas estuvieron reunidas, preparé una carta a don Fernando. Era el paso más importante que tenía que dar. En mi carta detallé todas las conexiones y traiciones que me había encontrado. Sabía que esto causaría un alboroto. Envié la carta, conteniendo la respiración y esperando una respuesta. No tardó mucho. Sabía que don Fernando no la dejaría sin respuesta. Era un hombre de acción y si se enteraba de la traición, habría sido desastroso para todos los implicados. Sentí que desde el momento en que la carta fue enviada, el tiempo había empezado a correr. Me di cuenta de que mis acciones podrían tener graves consecuencias, pero estaba preparado para ellas. Quería destruir su mundo como ellos habían destruido el mío. Después de enviar la carta a don Fernando, viví en constante espera. Sabía que los acontecimientos que comenzarían a desarrollarse serían irreversibles. Era como poner en marcha el mecanismo de una bomba de relojería. Sabía que la explosión era inevitable. Sabía que la explosión era inminente, pero no sabía exactamente cuándo sucedería. Traté de seguir con mis quehaceres diarios, pero cada minuto me atormentaba el pensamiento de que pronto cambiaría. Los días pasaron en suspenso, y un día el suspenso alcanzó su clímax. Desperté de madrugada una sensación de inquietud que me había acompañado desde el principio de esta historia. Estaba inquieto, y resultó que por una buena razón. Por nada. Pocos días después de enviar la carta, me enteré de la terrible noticia. Noticias terribles. Lo vi en un programa de noticias, con una expresión seria en la cara, hablando de un gran incendio. Incendio que se había declarado en un viejo edificio de la ciudad. El enorme edificio, antaño majestuoso, había sido consumido por el fuego. El fuego era tan intenso que los bomberos no pudieron combatirlo a tiempo, atajarlo a tiempo. El edificio ardió hasta los cimientos y entre los escombros. Entre los escombros se encontraron cuerpos. Me quedé helado cuando oí sus nombres. Sus nombres. Esteban y mi madre estaban entre los muertos. Sentí como la tierra se iba bajo mis pies. Al principio había vacío, que luego se convirtió en una extraña mezcla de alivio y culpa. Me di cuenta de que era mi carta la que había provocado este incendio. De este incendio, aunque yo no hubiera podido saber las consecuencias. No esperaba que don Fernando tomara medidas tan radicales, pero ya era tarde para cambiar nada. Las noticias decían que el incendio podría haber sido causado por un cortocircuito, pero yo sabía la verdad. Era una explicación demasiado conveniente para un suceso tan catastrófico. Demasiadas coincidencias. Había demasiadas coincidencias, demasiados factores que decían que no había sido un accidente. En mi corazón sentía que don Fernando había decidido a su manera deshacerse de los que le habían traicionado. Era un hombre de acción, y yo había subestimado su determinación para preservar su poder y el honor de su familia. El niño que dejé atrás estaba entonces con una niñera. Su vida se había salvado y me sentí amargado y alegre al mismo tiempo. Alegría porque el niño estaba vivo y amargura de que ahora estaba sola otra vez. Con este terrible conocimiento, me di cuenta de que el único camino que me quedaba era volver con don Fernando y pedirle ayuda. Ayuda. Cuando volví a la casa donde todo empezó, me sentí como un fantasma. Había emociones encontradas: miedo, culpa, confusión. Me di cuenta de que mi destino ahora dependía enteramente de un hombre cuyas manos ya estaban manchadas de sangre.
pero no tenía elección. Sabía que si no daba este paso, estaría sola, perdida. Todo. Don Fernando me recibió con calma. En sus ojos no vi el menor atisbo de arrepentimiento en su mirada. Parecía aceptar lo que había pasado, aceptar lo que había sucedido como inevitable. Su oferta de quedarse en la casa y criar al niño juntos fue una sorpresa para mí, pero me di cuenta de que era mi única oportunidad de sobrevivir y darle un futuro al niño. Dije que sí, aunque el fuego de la ansiedad seguía ardiendo en mi interior. Ahora estaba en esta casa, en estas paredes que una vez habían sido testigos de todos mis miedos y traiciones. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Estaba unida a don Fernando no solo en el pasado, sino también en el futuro. Sentía que se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en algo más que el cabeza de familia. De la familia. Se convertía en alguien con quien podía compartir mis cargas. Alguien que podía protegerme a mí y al niño. Protegerme a mí y al niño. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que el precio sería alto. Vivir en casa de don Fernando, después de todos los acontecimientos que me habían ocurrido, se había convertido en otra cosa. Yo ya no era la mujer ingenua que había venido una vez. Ahora era parte de este mundo, parte de un sistema que no se podía cambiar. No se puede cambiar, solo se puede aceptar. Y ahora sentía que ya no era una prisionera, sino una reina. Yo era su esposa y nuestra pasión no era menos intensa de lo que había sido unos años antes. El niño que tomé a mi cargo se convirtió en el sentido de mi vida. Lo cuidé, lo vi crecer y me di cuenta que haría cualquier cosa por él. Don Fernando, que ahora hacía de padre, cuidaba de nosotros. Con el paso del tiempo, empecé a notar que mis sentimientos hacia don Fernando estaban cambiando. Su fuerza, su confianza, incluso su crueldad, todas estas cosas empezaron a atraerme. Era un hombre que siempre se salía con la suya, y ahora yo estaba cerca de él. Nos hicimos cercanos y esa cercanía gradualmente se convirtió en algo más. Le vi mirándome y me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Y ahora han pasado más de 15 años desde aquellos sucesos. Seguimos viviendo juntos y soy su esposa. Nuestra relación nunca ha sido mejor. Muy fuerte y me siento segura. Mi hijo tiene más de 17 años y se está convirtiendo en el hermoso hombre que quise que fuera para criarlo. Puedes dejar tu opinión en los comentarios sobre mi historia. Años de historia. Pero creo que hice lo correcto y soy feliz.